Muy bien, agradecemos al Señor por su palabra explicada en este momento, especialmente para nuestros amigos que están con nosotros, y es muy cierto, y usted debe pensar y considerarlo muy en serio. Amigo, amiga, usted está perdido. Perdido, sí, y el término que comprendemos cuando usamos la expresión perdido es expuesto a la condenación. Expuesto a la condenación por las razones cuales el hermano ya explicaba, y es necesario puede que usted escape de esa condenación. Por eso el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces lo que se había perdido era usted, era yo, y Cristo vino a buscarnos con un objetivo: salvarnos. Salvación. Y si necesitábamos salvación es porque estábamos condenados. Y amigo, amiga, usted que aún no ha conocido a Cristo, usted aún la condenación, la ira de Dios pesa sobre usted y necesita ser salvo. Necesita ser salvo. Y esta salvación solo la puede obtener a través del Señor Jesucristo. Como ya explicábamos. Hermanos, si quieren, analícelo, considérelo muy en serio. Cada día, lo antes posible, entregue su vida al Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, pues bueno, vamos a llegar a comenzar a estar dando algunas meditaciones, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, y pues vamos a tratar de ser edificados unos a otros, ¿verdad? Porque uno se sube aquí a ese lugar, pero uno aprende. Es uno lo que logra, más o menos lo que logra comprender, de sacar de la palabra de Dios, y uno trata pues de compartirlo, ¿verdad?, no entender a la iglesia, ¿verdad?, de una manera fácil, práctica, que pueda ser comprensible, ¿verdad? Y después de que vamos a aprender juntos de la palabra del Señor. Y necesito que veamos nuevamente el libro de Salmos. Tenemos, la vez pasada estuvimos considerando, vamos a continuar, tenemos todavía algunas cosas pendientes ahí en cuanto a lo que estuvimos considerando, en cuanto a los cielos y la tierra, ¿verdad?, testigos presenciales de Dios. Ese es el tema que estuvimos viendo la vez pasada. Testigos presenciales de Dios. En reiteradas ocasiones Dios los pone como sus testigos, ¿verdad? El pueblo de Israel, en los cielos y la tierra, llaman hoy por testigos contra vosotros, porque os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Después la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí Isaías, Dios llama a los cielos, Dios llama a la tierra, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Más adelante vamos a estar considerando ese texto de Isaías, ¿verdad? Pero Dios los pone como sus testigos, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Y vamos al texto que leyó nuestro hermano, Salmos, capítulo 19, verso 1, que también lo estuvimos considerando la última vez. Salmos, capítulo 19, verso 1 al 4. Dice Salmos, capítulo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Vamos al 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra de esta noche. Son los cielos y la tierra, un punto que veamos es que son testigos de la existencia de Dios. Son testigos, y Romanos, pues, capítulo 1 lo declara. Vimos eso ahí, como Dios dio a conocer, es que ellos llegaron a conocer a Dios, y aunque le conocieron, pues no lo limitaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se empadecieron en su razonamiento. Yo pienso que es su razonamiento. Yo pienso que es el problema del ser humano. Para el ser humano, él cree todo lo que tiene explicación. El ser humano cree lo que tiene lógica. De hecho, la ciencia es, si se puede comprobar científicamente, es cierto. Si no se puede comprobar, eso es falacia. Pero hay cosas que a nuestra mente tan finita no tienen explicación. No tienen explicación, porque las cosas fueron hechas por Dios, y Dios que es infinito, Dios que es inmenso, Dios que es grande, Dios que es todopoderoso. ¿Cómo nosotros vamos a poder comprender realmente la magnitud? Hay cosas que se aceptan y se aceptan por fe, porque Dios las creó, aunque para nosotros no tenga una explicación lógica, como dice
la ciencia. Dios lo hizo, Dios lo dice, y si Dios lo dice es cierto, es así. Pero ellos se envanecieron en su razonamiento, o sea, quieren ser razonables, quieren ser lógicos, pero su mismo razonamiento está entenebrecido, su mismo razonamiento está envanecido. Entonces, ¿cómo pueden confiar en su mismo? El ser humano no puede confiar en su mismo razonamiento porque está entenebrecido, está envanecido. Por eso es que no encuentra razón, por eso no encuentra explicaciones lógicas a las cosas. Y como no puede comprobar, dice que no es cierto. ¿Sabe? Así han querido dar una explicación acerca del origen de las cosas, acerca del origen del universo, una explicación más lógica para ellos y una explicación más razonable para ellos, pero que se aleja total y completamente a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras que Dios nos reveló, cómo sucedieron y cómo fueron todas las cosas. Entonces, ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pero los cielos y la tierra, dice el versículo 1, cuentan la gloria de Dios. Es decir, los cielos y la tierra son testigos y nos revelan y nos manifiestan, tienen pruebas verídicas y muy ciertas de que Dios las creó y que todo lo que está, todos los elementos y su funcionamiento es porque Dios lo diseñó así, y todo esto pues nos manifiesta a nosotros la gloria de Dios, los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto? Bueno, quieren que si queremos conocer o que si queremos saber algo de la gloria de Dios, que observemos las cosas, observemos los cielos, observemos el universo, observemos cómo es su funcionamiento, observemos la tierra, cómo es que funciona todo. Y en la medida que vayamos comprendiendo, conociendo y sabiendo cómo es que todo funciona, vamos a ver si el ser humano se queda asombrado, se queda maravillado, pero dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es todo esto tan perfecto? ¿Cómo todo esto es tan sincronizado? No hay error, no hay error. Todo está completamente adecuado, todo fue diseñado, todo fue preparado minuciosamente para que funcionara así, y sigue y ha funcionado así durante toda su existencia. Entonces ahí conocemos y nosotros podemos comprender la gloria de Dios, que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, que Dios es excelso y que Él es único y que no hay otro Dios fuera de Él, y que Él creó todo esto. Él lo creó, Él lo hizo, Él lo formó, Él llamó a la existencia todas estas cosas, como escribimos así. Entonces los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano, ¿verdad? Y es ahí donde nos hemos detenido a considerar pues, los elementos, la que componen tanto los cielos y la tierra, cuáles son sus funciones y cómo es que esto nos habla de Dios, cómo es que vienen a ser figuras de Dios, vienen a ser figuras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Salmo dice sol y escudo es Jehová. Amalía dice nacerá el sol de justicia, es decir, Dios está utilizando el sol como figura. Entonces aquí en este punto, si queremos conocer acerca de Dios, observemos el sol, cuál es su funcionamiento y cómo este nos enseña a nosotros de Dios, ¿verdad? Ese es el punto, ver las figuras y poder aplicarlo pues ya en un sentido espiritual. Y estuvimos considerando una de las funciones del sol, que es el centro de atracción. Esa es una de las funciones principales del sol, es el centro de atracción en la galaxia en la cual pues, nos encontramos nosotros, el planeta Tierra, compuesto por otros planetas y todo lo que es el Sol. Bueno, el Sol lo que hace es que su centro de atracción él atrae a los planetas y los mantiene ahí, para que estos no se salgan de su orden, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría, por decirlo así, si un planeta se sale del centro de atracción del Sol? Bueno, pues simple y sencillamente ese planeta vagaría en el vasto universo. Sería errante, un planeta errante. Aparte de eso, que no tendría los beneficios que recibe del Sol. Si un planeta se aleja del centro de atracción del Sol, pues se congelaría y se convertiría, por decirlo así, en un planeta de hielo.
Pero esa es la función del Sol, mantiene los planetas ahí y los mantiene orbitando a su alrededor para poder suplir, para poder suministrar todo lo que estos planetas necesitan para poder subsistir. Entonces, bien, nos enseña el Sol, el Señor, él dijo: a todos atraeré hacia mí. El Señor es quien nos tiene aquí, ¿verdad? El Señor es quien nos tiene aquí, quien nos trae y quien nos atrae para estar reunidos en esta noche. No es ningún hombre, no es ninguna persona, es el Señor, ¿verdad? Porque ante su presencia es ante quien venimos nosotros estar, y Él es el centro de esta reunión. Él es el centro y Él es quien nos mantiene a nosotros unidos, nos mantiene unidos. Entonces, los cielos cuentan la gloria de Dios. El funcionamiento de las cosas nos manifiesta cómo es también el proceder de Dios para con nosotros. Y otra de las funciones que veíamos del Sol, ¿verdad?, es en cuanto a la fuente de energía. La fuente de energía, la mayor fuente de energía es el Sol. Y es una energía potente, es una energía muy fuerte. De manera que aprovechamos, nosotros seres humanos, aprovechamos la luz del Sol, la energía del Sol, incluso para hacer funcionar aparatos, ¿verdad? Lo instalamos paneles solares que se cargan de esa energía que el Sol transmite, y por la noche toda esa energía acumulada funciona y puede prender una lámpara, puede prender un ventilador y puede hacer funcionar otros artículos por la energía del Sol. Y esa energía, pues no hay duda que se transmite también a todas las cosas de la Tierra. Y esa energía es aprovechada por las plantas para llevar a cabo lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es el efecto que convierte el gas carbónico en oxígeno a través de la acción clorofila de las hojas de las plantas. Y ahí vemos un tercer beneficio que tenemos del Sol, que tiene que ver, aparte de suministrar y generar energía, también purifica. Por medio de la acción clorofila de las plantas, purifica el ambiente. Y es por eso la necesidad de las plantas. La necesidad de las plantas. Y el ser humano, al menos aquí nosotros en nuestro país, hasta hace poco comenzamos a darnos cuenta de eso. Hace poco pasó el Día Nacional del Árbol, no recuerdo qué fue la semana pasada. Campañas por todos lados, campañas, escuelas. Sembremos árboles, vayamos a aquella cantidad de árboles, las empresas promocionando, las escuelas promocionando. Hay que ir a sembrar árboles. Hay que ir a sembrar árboles. Sí, nos están haciendo falta. Y esta ola de calor, esa bruma sobre la ciudad de Tegucigalpa y la ciudad de San Pedro Sula, esos brotes de gripe, de tos, ¿a qué se debe? El ambiente está contaminado. El ambiente está contaminado. Se cancelan las clases, hay que trabajar desde casa, vuelvas a utilizar nuevamente la mascarilla porque el ambiente está contaminado y se pueden dar enfermedades respiratorias. ¿Sí? El ambiente está contaminado, claro que sí, claro. Hemos botado los bosques, hemos botado las montañas y ahora estamos sufriendo las consecuencias. El agua se está acabando, no hay agua en la represa. Por eso la están racionando, porque ya no hay agua. No hay agua. Y estamos esperando en el Señor que llueva para que se vuelva a llegar. Pero, ¿quién es el responsable de todo eso? ¿Quién es el responsable? Nosotros mismos, los seres humanos. Nos hemos encargado de destruir todo y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Y ahora estamos esperando el lugar del Señor. Manda una tormentilla que sea. Sí, porque no nos damos cuenta de que si Dios no lo creó, si Dios lo dejó así, es porque es necesario, es porque es importante. Y el ambiente está contaminado, ya no es suficiente sal
para poder purificar todo ese ambiente contaminado. Entonces ahí están las enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Y otro de los efectos que veíamos, o de las funciones del sol, veíamos pues que es el efecto vivificante, ¿verdad? El efecto vivificante del sol, producto siempre de la misma energía que producimos. Decíamos que una planta expuesta al sol se mantiene más viva, más robusta que una planta que está encerrada en una bodega. Una planta encerrada que no está expuesta a los rayos del sol, por muy bonita que sea, se marchita. Pero aquella que está expuesta a los rayos del sol y que está siendo también abonada y que está recibiendo agua o rocío, se mantiene viva. ¿Sí? El creyente también en su vida espiritual, en la medida en que esté expuesto, lo que esté más cerca del Señor, será un creyente vivo. Y se dejará ver en su vida espiritual el grado de avidez que tiene este creyente. Pero un creyente que ya está, que su vida espiritual se va marchitando, se está marchitando y que está a punto ya de morir, de perecer, hablando figurativamente con las plantas, eso significa que es un creyente que no ha estado expuesto al sol. Es decir, no ha estado cerca del Señor. No ha estado cerca del Señor. No hay otra forma. Si nos alejamos del Señor, ¿cómo vamos nosotros como creyentes a tener esa vida, ese fervor que nos debería caracterizar si estamos lejos del Señor? Pero si estamos cerca del Señor, eso se va a dar, porque el Señor vivifica. En la Biblia, lo vimos en los Salmos. El libro de Salmos, capítulo 119, habla bastante y el salmista pide: vivifica según tu misericordia, vivifícame según tu justicia, etcétera, etcétera. Porque la palabra de Dios vivifica, y estar en comunión, en cercanía con el Señor, eso también vivifica al creyente. Sol y escudo es Jehová. Eso nos enseña mucho de Dios. Nos enseña mucho de su obrar y de su actuar con nosotros. Entonces, es lo que estamos considerando figuras, ¿verdad? Figuras. Nos quedamos ahí con el sol y qué decir de la luna. También podemos nosotros observar la luna, su funcionamiento y cómo eso nos figura y qué nos enseña a nosotros la luna del Señor, porque también nos enseña, al igual que el sol, ¿verdad? La luna es figura de cosas espirituales que nos enseña y hablan de Dios. Y vayamos nuevamente al libro de Génesis, capítulo 1, verso 16. Génesis 1, 16. Bueno, del 14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vemos la creación tanto del sol, la luna y las estrellas al cuarto día. La creación, Dios dijo, pues, haya lumbreras en la expansión. Y estas lumbreras tenían como objetivo, en primer lugar, para separar el día de la noche. Para separar, hubiera una separación marcada entre el día y la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Para estaciones, para días y años.
Conocemos nosotros las 4 estaciones, ¿verdad? Primavera, otoño, verano, invierno. 4 estaciones que nosotros conocimos, pero bueno, eso es marcado por el sol, la luna y las estrellas, que por eso Dios las creó. Pero la luna, llamada aquí en el versículo 16 como llamada lumbrera menor. Lumbrera menor. Lumbrera mayor, el sol, y lumbrera menor, la luna. Y establecida para señorear en la noche. Para señorear en la noche. La luna señorea, la lumbrera menor que señorea en la noche, y el sol, la lumbrera mayor que señorea en el día. Para eso, establecida ahí, llamada lumbrera menor y establecida para señorear en la noche. También otra referencia en Salmos capítulo 136, versículo 9. Salmos 136, versículo 9. Del 8 dice, Salmos 136, el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, la lumbrera menor, llamada lumbrera menor, establecida para que señorease o para que señoree en la noche. La luna. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de la luna? ¿Por qué Dios la creó? ¿Por qué Dios la estableció y la puso allí? ¿Y qué nos enseña a nosotros la luna? ¿Por qué viene a ser figura a nosotros del Señor la luna? Bueno, entre las principales funciones, hermanos, de la luna está las mareas en los océanos. Es una de las funciones principales de la luna. Las mareas en los océanos son provocadas por el efecto de la luna. La luna, que según se nos enseñó en la escuela, es el satélite natural de la Tierra, ¿verdad? Nos acordamos de eso, lo enseñaron en la escuela, el satélite natural. Bueno, pues este satélite, esta luna, es la que provoca lo que son las mareas en los océanos, tanto marea alta, como conocemos, o marea baja, ¿verdad? La marea baja, entendemos nosotros, es cuando el nivel de las aguas en el mar baja. Ahí nosotros vemos lo que, bueno, cuando al menos no he presenciado eso, no podría decir, no sé si ustedes han logrado presenciar, ¿verdad? Cuando sube y cuando baja la marea. O quizás si ha sucedido, quizás en algún momento he estado ahí, si ha sucedido, pues no me he dado cuenta. Pero hay marea alta y hay marea baja. Cuando los niveles de agua en el mar bajan, y eso se conoce como marea baja, y cuando los niveles el agua del mar sube, es marea alta. Hay señales, hay señalizaciones, quizás en algunos lugares, cuando es marea baja, quizás ponen una marca ahí, y si el nivel del agua está bajo, entonces es marea baja, y si el nivel del agua está sobre la marca, entonces hay marea alta. Bueno, eso es provocado por el efecto de la luna. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Lo que aquí dice, la fuerza de gravedad entre la Tierra y la Luna, así como la rotación de la Tierra alrededor de su eje, crean el fenómeno de las mareas. La Luna actúa como un imán gigante, creando fuerza de marea que hacen que los océanos suban y bajen en ciclos regulares, lo cual es vital para la vida de los ecosistemas marinos. Entonces, la luna actúa como un imán, vamos a decir así, un imán, que cuando está en su punto directo sobre algún océano, porque recordemos que la Tierra va girando, pero cuando está en su punto directo sobre un océano, la luna, como un imán gigante, atrae el agua hacia sí, y es por eso que el agua como que baja, no es que está siendo atraída por el punto, por el centro de gravedad entre la Tierra y la Luna, está siendo atraída, por eso se lleva a cabo el efecto de marea baja. Y en el momento de rotación que la Tierra o ese punto se va alejando del punto directo de la Tierra, entonces obviamente el agua se va soltando
soltando. Y entonces va volviendo a su causa. ¿Sí que está? El agua es retraída y el agua es suelta. El agua es retraída y el agua es suelta. Sí. Retrae, suelta. Retrae, suelta. Porque actúa como un imán. Y eso es asombroso. Y no es ciencia ficción. Eso es asombroso. Dios lo diseñó así. Dios lo creó así. Y nosotros, ¿cuánto tiempo viendo la luna y observamos la luna? Pero está ahí por algo. Está ahí por algo. Dios la tiene ahí, o Dios la creó y la puso ahí por algo. Asombroso. Yo me quedo maravillado. Entonces, esta fuerza, esta marea baja y marea alta, pues ayudan en cuanto a los ecosistemas marinos, para que pueda subsistir la vida marina en los océanos, ¿verdad? Y aparte que también este efecto de marea alta, marea baja, limpia el mar. Es decir, el mar saca todo lo que es sucio, todo lo que es suciedad. El mar lo saca en este efecto de marea alta, en ese movimiento del agua provocado por la gravedad entre la luna y la tierra. Y hay referencia bíblica a eso. Jeremías capítulo 31, verso 35. Jeremías capítulo 31, verso 35. Dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Sí, las ondas, ese movimiento del agua son sus ondas. Ese movimiento que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si faltaren estas leyes, Dios está poniendo eso de aquí, por eso es importante. Dios está poniendo el efecto del sol, la luna y las estrellas para dar una verdad espiritual. Dice, estas son leyes que Dios las estableció y Dios las diseñó así. Y tanto la luna, el sol, la luna y las estrellas tienen sus leyes, tienen sus funciones. Entonces dice, si faltaran estas leyes, dice, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si el sol y la luna dejan de funcionar, para lo cual yo los dejé, entonces pues Israel también dejará de ser mi nación. Pero no será así. No es así. Dios la diseñó para que funcionaran así, para que trabajaran así. Entonces está confortando a la nación de Israel de que serán siempre su pueblo. Pero que parte el mar y brama su zona por las leyes de la luna y por las leyes de las estrellas. Porque esa es su función, ¿verdad? La creación de mareas en los océanos que sirven para la vida marina y también para sacar toda la suciedad que se encuentra en el mar. Entonces ahí, la luna, eso nos enseña también de Dios. Influye también sobre la vegetación. La luna tiene influencia sobre la vegetación, según Deuteronomio capítulo 23, verso 14. Deuteronomio 23, verso 14. Dice, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con el rico producto de la luna. Bueno, es que tiene también su efecto sobre la vegetación. La tierra
funciones importantes es en cuanto a la estabilidad del eje de rotación de la Tierra. La Luna ayuda en eso, en la estabilidad del eje de rotación de la Tierra. La presencia de la Luna ayuda a la Tierra a mantener la inclinación axial de la Tierra en un ángulo constante a lo largo del tiempo. Esta estabilidad es importante para mantener las estaciones y regular el clima del planeta. Recordemos que tanto la Luna y la Tierra ejercen ese punto de gravedad. Entonces la Luna lo que provoca es eso, que la Tierra en su movimiento de rotación, recuerden que la Tierra va girando sobre su eje y se va desplazándose también alrededor del Sol. Entonces lo que la Luna hace es que ese movimiento de rotación de la Tierra sea un movimiento estable, mantiene el ángulo de la Tierra, lo mantiene, y así por la Tierra gira y gira y gira. Es como, digamos, para poner un ejemplo, los soportes de los motores, ¿verdad?, en los vehículos. Los motores, cuando son ensamblados en los vehículos, ellos tienen un soporte. ¿Para qué sirven este soporte? Bueno, para que el motor encendido no se tambalee tanto, ¿verdad? No se tambalee, sino que estos soportes logran estabilizar el movimiento del motor. Sin estos soportes, el motor encendido saltaría de un lado para otro y no se podría correr. Pero como esos soportes lo mantienen ahí, el motor está encendido, pero se mantiene ahí, porque tiene ese soporte. Bueno, más que todo así la función que hace la Luna con la Tierra en cuanto a su movimiento. La Tierra va girando, pero la Luna realiza esa función de que mantiene estable ese movimiento. Sin esa función de la Luna, eso significa que la Tierra se movería para donde quisiera. Rotaría por aquí, rotaría por allá, y andaría aquí, andaría allá. Sería un movimiento inestable de la Tierra. Pero la Luna produce estabilidad en el movimiento. Y esta estabilidad, ¿verdad?, es importante para mantener las estaciones y regular el clima del planeta. ¿Imaginan? Si la Tierra moviéndose inestablemente, la Tierra moviéndose sin una dirección, hoy tendríamos verano, mañana tendríamos invierno, pasado mañana otoño y no sabríamos realmente en qué estación estamos, porque no habría una estabilidad, la Tierra se movería para donde sea. Entonces, por algo está ahí. Dios la creó, Dios la diseñó, y por eso es que nosotros pues conocemos y el hombre ha podido marcar lo que son las estaciones, porque para eso leímos en Génesis, ¿verdad? Leímos en Génesis, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, para marcar las estaciones. También Salmo 104, versículo 19 lo dice, Salmo 104, versículo 19. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Hizo la luna para los tiempos. ¿Y cómo es que la luna ayuda en los tiempos, en las estaciones? Bueno, ayudando en la estabilidad, en el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. Dios la dejó ahí con propósitos bien definidos, no están ahí solo por estar. Esas son algunas generalidades, hermanos, que quería ver. Ya en otra oportunidad vamos a ver y aplicar algunas cosas para nuestra vida espiritual, observando el funcionamiento y por el cual Dios dejó la luna. ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos enseña también en cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesucristo? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios, hermanos, y queremos conocer un poco la gloria de Dios, pues tenemos que ver cómo es que funcionan estas cosas y qué nos enseña de Dios estas cosas, y que cada hora pues ya no las veamos así una vez así, sino que cada vez que veamos demos gracias al Señor, porque Él lo diseñó así, Él lo creó así, para que pudiera haber vida en ese planeta. Que Dios nos bendiga, hermanos, por medio de su palabra.